Quería un poco resaltar algunas cuestiones y entrar en la profundidad de las aristas que tiene este tema, ¿no? En primer lugar, se viene tratando en este foro el tema de la brecha digital, ¿no? Que va de la mano con la informalidad, ¿no? Esta brecha digital que obviamente responde a un modelo laboral que tiene que ver con una concepción que, basada en la desigualdad, precariza todo lo que toca en la vida. Pero debemos al profesor Julio Nefa la introducción del tema y del análisis de los riesgos psicosociales en el trabajo en Argentina. Y me parece que aquí tenemos que asumir un rol de déficit del movimiento sindical. Dice muy bien el profesor Nefa que evidentemente desde 1996, con la Ley de Riesgos del Trabajo, hemos puesto una tabla a la vida humana, ¿no? A los riesgos, a las lesiones y demás, pero no hemos trabajado en también lo que nos enseña Julio de la doctrina francesa, de los tres elementos fundamentales de los riesgos del trabajo. Primero, la eliminación del riesgo en su origen. Segundo, si ello no fuera posible, la prevención del riesgo. Y recién, en tercer lugar, la prevención. Parece que, y esto también se había asumido un compromiso, el del 2018, no logramos tener una prevención, una ley de prevención de riesgos laborales en Argentina. En cuanto al tema del teletrabajo, los temas de la reversión, de las consecuencias que él daba con, digamos, la confusión entre la compatibilización entre la vida familiar y personal del trabajador, la atomización del colectivo, los derechos sindicales, el proceso de reversión. Él decía, están contenidos en el análisis que está haciendo el foro en su grupo de trabajo sobre teletrabajo y en un grupo de proyectos de ley que se están debatiendo hoy en el Congreso de la Nación. Debemos recordar que esta nueva normalidad que nos prometen la están diseñando los países centrales y las grandes potencias económicas en este momento. Por lo tanto, estos son temas que debemos abordar ya. Pero más allá del tema de las consecuencias psicosociales que nos hablaba el profesor Nefa recién, y el famoso burnout, el estrés, no hablo del estrés financiero que le agarra a algunas empresas cuando el Estado les presta 18.500 millones de pesos después para no pagar, sino el estrés real, el estrés de los trabajadores. Creo que el movimiento obrero tiene una larga agenda en materia de incorporar a la negociación colectiva, que es la base fundamental del modelo argentino, los riesgos psicosociales, los delegados de prevención, que él señalaba perfectamente que estaban regulados en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, pero que nada impediría, a pesar de el bloqueo patronal, que se instrumenten en la negociación colectiva por parte de las organizaciones sindicales. Debemos recordar que esto es pacífico a nivel internacional y es recomendado por la OIT. Y en ese marco me parece que tiene que tener un impulso muy importante también el dictamen favorable de ambas comisiones de legislación laboral del Senado y de la Cámara de Diputados del convenio 190 de acoso en el lugar de trabajo. Me parece que eso, y la pregunta estaría acá, nos debe impulsar a una reconfiguración del esquema de protección de lo que yo me gustaría nombrar como medio ambiente de trabajo, Julio. Creo que la idea sería comenzar a que el movimiento sindical tome la posta en este tema y comience a diseñar las herramientas que de alguna manera, como dice la OIT, sirvan para que el trabajo sea un bien o un instrumento, también rediseñando qué significa hoy trabajo,
para ganarse la vida y no para perderla. Gracias, Juan Manuel. No sé si, Julio, querés agregar algo. Bueno, fueron muchos temas los que planteó Martínez Chas, que bueno, un gusto de conocerlo a través de Internet. Y bueno, el tema de la brecha digital me parece que es importante, pero tiene mucho que ver con la estratificación social. Es decir, que hay sectores en este momento de la sociedad donde dominan perfectamente los medios digitales con todo eso, y hay otros sectores donde apenas tienen un telefonito, digamos, porque está de moda, pero básicamente hay una diferencia muy grande en cuanto al acceso a los conocimientos, y cuando se normalice un poco la situación en Argentina y vuelvan los chicos a la escuela, va a haber una fragmentación impresionante entre aquellos que siguieron estudiando gracias a que los padres conocían algo, que tenían una computadora, y el resto que se les cuelgan digamos, de los cursos, ¿no? Entonces, esto se está generando una mayor desigualdad. Ya la Argentina es desigual, pero esto va a aumentar todavía la desigualdad. Así que las nuevas tecnologías pueden hacer, digamos, tienen cosas muy positivas, pero si la estratificación social no cambia, generan una mayor desigualdad. Bueno, con respecto a los sindicatos, bueno, algunos sindicatos han tenido experiencias muy buenas en la materia. Yo he tenido la suerte de trabajar mucho con los sindicatos, y en la actualidad 2 sindicatos con los cuales llevamos a cabo investigaciones y que nos apoyaron, y donde ya hay un grado de conciencia de esto que yo les conté antes. Uno de ellos es uno de los 4 sindicatos de la ANSES, se llama SECASPI, que ese sindicato es chiquito, son 2.500 trabajadores. Financió un proyecto de investigación que hicimos en el CONICET, con la UMET y con la universidad, que es la investigación más grande que se ha hecho en América Latina, y lo financió un sindicato de 2.500 personas. Cuando miraba los sindicatos más grandes, la mayor plata es para el día de la fiesta del sindicato, una farra, asado, que esto, que lo otro. Con una de esas farras se podía hacer un proyecto de investigación impresionante. Bueno, entonces, bueno, y otro es el sindicato de ATSA La Plata, donde hay, digamos, no todo el sindicato, pero poco a poco va progresando, hay varios compañeros, y con el apoyo de ellos estudiamos ya 2 clínicas médicas en La Plata, y hay conclusiones que hemos sacado que están orientando la actividad del sindicato. De modo que hay algunos sindicatos que son más conscientes y se despertaron, ¿no? Bueno, entonces, el tema de los comités mixtos, bueno, en Santa Fe los comités mixtos salieron porque había el ministro de Trabajo, un colega que se llama Carlos Aníbal Rodríguez, que fue ministro de Trabajo y es un muy buen médico del trabajo, y él, digamos, impuso eso. Bueno, andan más o menos bien, digamos, ¿no? Pero se constituyeron en casi todas las empresas grandes y en la administración pública. En la provincia de Buenos Aires soy testigo de los esfuerzos que hizo el doctor Cuartango para sacar esa ley. Yo participé de alguna manera en algunos borradores, pero el problema es que en el sector privado, digamos, la Unión Industrial hizo un lobby, designó a un abogado muy, no voy a nombrarlo, ¿no?, muy conocido, que hiciera el lobby en el Parlamento. Estuvo un año, el tipo venía todos los días que se reunía para que no... Bueno, finalmente la ley se aprobó, en un momento, no sé si era de vacaciones o algo así, se aprobó la ley, pero se aplica muy poco porque, digamos, hubo que hacer muchas concesiones, y para aplicar la ley tienen que tomar la iniciativa los empleadores o el sindicato y ponerse de acuerdo conjuntamente, y bueno, los empresarios, cuando no les conviene, no toman la iniciativa y no pasa nada. Y en el sector público sí, porque son las comisas mixtas, digamos, en el sector público, donde en algunas de las dependencias de la provincia de Buenos Aires se han constituido, sobre todo en el sector salud. Y hoy estaba conversando con una persona que está en el ministerio y nos contaba que en todos los hospitales de la provincia
municipales, no, provinciales, se han constituido los comités de gestión, comité de crisis, ¿no? Y donde ahí los sindicatos intervienen activamente porque son los que están en el frente de batalla, los que están en contacto directo con los enfermos, más que los médicos, son los trabajadores todo el día, mucamas, enfermeros, camilleros, qué sé yo, y digamos, eso va a fortalecer, porque puso de relieve los conocimientos que tienen los trabajadores y de qué manera pueden, de alguna manera, utilizar esos conocimientos para estos comités mixtos. Bueno, y después, bueno, aquí Martín ya hablaba de ese convenio 190, digamos, que habla sobre el acoso sexual. Yo pienso que Argentina tendría que ratificarlo, pero después hay que adaptar la legislación argentina a eso. Y bueno, y después que la gente lo cumpla, porque en Argentina tenemos 30.000 leyes, pero las que se cumplen no son tantas. Además que el problema no es solamente sacar una ley, sino que los trabajadores de algunos se apoderen de esa ley para poderla aplicar. De modo que estos son mis comentarios y le agradezco al doctor Martínez por su intervención.